Pues. Ok, buenas tardes muchachos. Como ya me introdujo el doctor Sandoval, yo soy el doctor Ketla, soy pediatra intensivista, no neonatólogo como dijo él. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Especialidades Pediátricas y en el Hospital San Miguel Arcángel, en el cuarto de urgencia. Me toca hablarles un pequeño capítulo del curso, que es el que nos habla de los cuidados críticos en lactantes y niños, los fundamentos. Aquí, la misma Sociedad de Cuidados Críticos, ellos tienen un curso especial más definido de pediatría que es mucho más completo. En esta parte, pues solamente le daré algunos conceptos básicos en la reanimación y algunos datos claves para que ustedes puedan detectar alguna patología de manera temprana que compromete la vida del paciente pediátrico si en algún momento durante su carrera están en contacto con un niño gravemente enfermo. ¿Ok? Bien. Bien, como ya les mencioné, los objetivos más importantes, pues, un breve repaso de la fisiología, ¿no?, de los pacientes pediátricos y las patologías de ellos. Comprendemos algo de las diferencias entre las estructuras del niño y el adulto. Y finalmente describimos algunas modificaciones en el tratamiento cuando el paciente tiene un proceso que compromete la vida. Bien. Bien. Esto es como medio rápido aquí. 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 A ver. Sí. Bien. Ok. Hay un concepto que quiero que borren de la mente que muchos lo manejan y que hablan que el niño es un adulto grave chiquito. Eso no es así. Eso es completamente diferente. Nosotros trabajamos igual que los intensivistas, pero utilizamos otro tipo de fórmulas, cálculos, nos basamos mucho en el peso, superficie corporal y los requerimientos de líquido van a estar definidos dependiendo de la edad del paciente. Entonces, en los aspectos relevantes del examen físico del paciente pediátrico, el primer paso es la apariencia general del paciente. Lo que ustedes ven una vez están frente a nuestro paciente pediátrico. Recuerden que los niños de ciertas edades no tienen la forma de comunicarme sus dolencias. Y nosotros tenemos que basarnos en datos clínicos, datos físicos y muy importante la historia que nos facilite el familiar para entonces poder tomar una decisión adecuada y un diagnóstico más dirigido. ¿Ok? Como les mencioné, la apariencia general es lo primero que ustedes tienen que hacer. Hay una cosa muy importante, hay datos como la receptividad, la reactividad, el nivel de actividad, la irritabilidad. Estos 4 puntos son muy importantes porque nos van a dar una idea de cómo está el nivel de conciencia del niño. Recuerden que los niños pequeños, los más pequeños, ellos siguen los objetos a partir de los 2 meses, ya sean movimientos horizontales o verticales. Hay cierto grado de reconocimiento de sus padres, se tranquilizan cuando escuchan su voz. Entonces, esos son datos que tenemos que ver que se mantengan para poder determinar que el nivel de conciencia de los niños, de los lactantes principalmente, es el más adecuado. Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Igual, el tono muscular, la consolabilidad, el llanto, ya esos niños más grandes son otros aspectos que nosotros podemos ver y determinar si hay cierto grado de estabilidad de su nivel de conciencia. Bien, otro punto muy importante es la perfusión de la piel. La perfusión de la piel nos puede dar orientación de cómo está el estado hemodinámico del paciente. Nos da una orientación general, ¿no? Por ejemplo, nos fijamos en el color rosado de las mucosas y del lecho unguial. Esto es algo normal en los pacientes. Si hay variaciones en estos tipos de hallazgos, entonces significa que hay algún compromiso hemodinámico que está afectando al paciente. Igual, el llenado capilar debe ser menos de 2 segundos. Cuando hay alteraciones en estas cosas, es muy indicativo de que hay una patología importante en el paciente pediátrico. Otro punto es el grado de hidratación, ¿no? Vemos cómo está la fontanela. Generalmente los lactantes deshidratados tienen la fontanela bien deprimida.
No, al estímulo, el paciente llora, no tiene lágrimas, eso ustedes lo ven, le va a dar la atención, pueden tener ojos hundidos, la mucosa oral está más seca, no está hidratada como debe estar normalmente, ¿ve? Y entonces la turgencia cutánea, que es la turgencia de la piel, generalmente los niños más delgados, usted le hace el signo del pliegue, lo agarra, le estira la piel y ella mantiene la misma forma. Entonces, eso es el signo del pliegue, del lienzo húmedo, perdón. Entonces, eso es los indicativos que el paciente, el grado de hidratación no es el más adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos datos, fontanela deprimida, ausencia de lágrimas, ojos hundidos, nos hace pensar de que el paciente tiene cierto grado de hipovolemia que está comprometiendo su estado hemodinámico. Bien, vemos la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio. Eso es muy importante porque si esto está alterado, eso significa que tiene un aumento de su trabajo respiratorio, por consiguiente debe tener algún tipo de dificultad respiratoria y alguna patología que produzca insuficiencia respiratoria. Bien, como ya mencioné, taquipnea, quejidos, aleteo natal y retracciones de este tipo son datos que nos pueden orientar que hay una insuficiencia respiratoria aguda, o en diferencia también nos puede orientar si el paciente tiene cierto grado de choque, porque son hallazgos que podemos encontrar en las dos patologías, ¿ok? Y la bradipnea en un paciente pediátrico es un signo ominoso, un signo de gravedad, que puede ser alguna alteración, un compromiso importante del sistema nervioso central, o el paciente está muy hipotérmico, o ya generalmente el grado de compensación que puede haber tenido el paciente está deteriorado completamente. Porque generalmente el paciente pediátrico llega taquipneico, con aumento de la frecuencia respiratoria, pero si usted tiene un paciente así, que llega así y va evolucionando hacia una disminución de la frecuencia respiratoria, no crea que el paciente está mejorando, o sea, es muy probable que el paciente esté empeorando el caso. Entonces, eso es un dato muy importante que tienen que tomar en consideración. Ok, bien. Esta tabla básicamente nos da una serie de datos de los signos vitales, dependiendo de la edad. Ustedes lo pueden conseguir, esto está en el mismo libro de ustedes, para que ustedes puedan encuadrar cualquier signo vital que reciban del paciente pediátrico y comparan y puede ver si están fuera de los rangos normales. ¿Ve? Por ejemplo, hay una fórmula que se puede estimar la presión arterial media, dependiendo, porque las presiones arteriales medias en los pacientes pediátricos se calculan a través de gráficas de percentiles. Talla, peso, usted tiene un rango de edad de presión arterial sistólica, diastólica y media, y entonces ustedes con esta fórmula, 55 más la edad por 1.5, le puede dar una idea de si la presión arterial media de este paciente está dentro de los rangos normales. ¿Ok? Bien. Bien. Este es un caso muy típico, por eso que lo usan en el curso. Aquí nos habla un lactante de 6 meses de edad, con una edad gestacional de 30 semanas. Ya con esto nos está diciendo que este es un paciente prematuro, ¿ok? Y un paciente prematuro es un paciente que generalmente tiene problemas respiratorios crónicos y esto lo puede hacer más susceptible a trastornos respiratorios que comprometen la vida en él. Que viene con fiebre, rinitis y tos durante 4 días. Ya sabemos que es un cuadro respiratorio que nos está orientando a que este paciente puede tener diferentes patologías a nivel pulmonar. Entonces, dentro de los signos vitales que obtenemos nos dicen que está con 38,5, 150 latidos por minuto, 60 respiraciones y la saturación. Ya estos datos de taquicardia, que está febril, que está taquipneico y desaturado, ya nos muestra cierto grado de compromiso que el paciente muy probablemente está hipóxico y está dando este tipo de manifestaciones. Nos llega taquipneico con retracciones subcostales y externales superiores, así como secreciones copiosas en la vía aérea. Y mejoría mínima con oxígeno al 100% y salbutamol nebulizado. Este es el cuadro clínico muy frecuentemente en pediatría que llega a un cuarto de urgencias. Dice, ¿cuál es la intervención inicial más importante en este paciente? ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer? ¿O qué es lo que debiéramos evaluar en este paciente? Exacto. Lo primero, y está en sus libros, hay que evaluar la permeabilidad de la vía aérea.
Ok, recordemos una cosa, los lactantes son respiradores nasales por excelencia. Cualquier tipo de secreción o congestión nasal les va a producir compromiso en su mecánica respiratoria. Por consiguiente, uno de los pasos importantes es succionar a un paciente que tenga este tipo de patología, secreciones, que esté muy congestionado, para ver si ayuda en la ventilación de este paciente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento más inmediatas en este paciente? Lo más importante que puedan pensar. Uno, una evaluación de la vía aérea. Dos, también podemos evaluar la vía aérea para saber si este paciente va a necesitar un método invasivo de ventilación, llámese ventilación mecánica, o un método no invasivo como una cánula de alto flujo. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que evaluar en estos pacientes. Dos, también, como un neonato, hay que succionar, como ya les mencioné, perdón, es un lactante, hay que succionar bien las vías, las fosas nasales, para que existe cierto grado de permeabilidad y no afecte esto en su ventilación. Podemos iniciar, el paciente está febril, antibióticos empíricos desde un principio, porque generalmente estos pacientes con antecedentes de prematuridad son muy susceptibles a infecciones bacterianas y pues dentro del estudio más sencillo, una radiografía de tórax. O sea, estas son las intervenciones más importantes que podemos hacerlo en estos pacientes en ese momento. Bien, bien, entonces, vamos a hacer una evaluación por sistema orgánico, estamos hablando de la vía aérea respiratoria primero, ¿ok? Bien, entonces, sabemos que lo que pasa es que los lactantes, la caja torácica es más cartilaginosa, se distienden más fácilmente, sin embargo, cuando hay obstrucción en la vía aérea respiratoria, hay un aumento de las resistencias de la vía respiratoria y por consiguiente la retracción va a ser difícil. Son más distensibles, pero la retracción va a ser más comprometida. También tiene que ver con el grado de horizontalización de las costillas en los lactantes. Todo eso tiene que ver con la mecánica y lo hace más susceptible a desarrollar insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuáles son algunos de los primeros signos de dificultad respiratoria en un lactante? Ya lo vimos anteriormente. Los más importantes. ¿Qué es lo que vemos? El paciente está taquipneico. El paciente tiene aleteo nasal, ¿no? Y el paciente tiene cierto grado de quejido. Cuando un paciente pediátrico tiene quejido, eso es un signo de alarma. Muy probablemente el paciente pediátrico está claudicando. Entonces, esto nos prende la luz roja y tenemos que hacer una intervención agresiva en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la vía aérea. ¿Verdad? Bien. Ok, ellos rápidamente sabemos que los lactantes y niños pequeños sufren rápidamente hipoxemia, y esto porque el consumo de oxígeno, como le dice ahí, en lactantes es 2 a 3 veces más que en el adulto. Entonces, ¿qué pasa? Las reservas de oxígeno residuales se agotan, no hay oxígeno disponible, por consiguiente, el paciente evoluciona a hipoxemia rápidamente. ¿Ve? Entonces, otra cosa que los afecta, los niveles bajos de hemoglobina. Generalmente los niños tienen la hemoglobina baja. Entonces no hay hemoglobina saturada suficiente, no hay transporte de oxígeno, desarrollan hipoxemia más fácilmente. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí, ¿cuál es el paso más importante en el tratamiento de un niño con compromiso de compromiso respiratorio? El paso más importante, evaluación, permeabilización de la vía aérea. Eso es lo primero que deben de tener ustedes en mente en este tipo de pacientes. Y otra cosa, ¿cuáles son las intervenciones tempranas simples en un tratamiento con un niño con compromiso respiratorio? Lo más sencillo que usted puede hacerle a un niño que tiene un compromiso respiratorio. Lo primero que hagan ahí, aspirar las secreciones y oxígeno suplementario al 100%, porque ellos desarrollan hipoxia rápidamente, entonces mejor es darle un buen aporte de oxígeno. Entonces le damos oxígeno al 100% y succión de las secreciones. Bien. Algunas diferencias anatómicas, como las vamos a mencionar aquí, de la vía aérea pediátrica y la adulta. Sabemos que los niños tienen la lengua más grande, entonces ocupa mayor espacio en la cavidad bucal. La faringe es más pequeña. La laringe es más anterior y superior. El cartílago cricoide es más pequeño.
la epiglotis es más grande y es más colapsable. Todos son datos que hacen que la vía aérea en un paciente pediátrico sea un poquito más difícil de abordar para el personal que no tiene experiencia en esto. ¿Ok? La tráquea es más estrecha y menos rígida. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que estos pacientes, usted al momento de la intubación, de ser necesario, los coloca en una posición de olfateo con cierto grado de retracción para tratar de que se alinee lo mejor posible la vía aérea. Y para eso usted utiliza una hoja curva. Paciente pediátrico debe ser intubado con una hoja curva. Entonces, eso lo va a ayudar más, podemos retraer la epiglotis y entonces esto nos ayuda a mejorar la intubación. Bien. Bien. Entonces, en la evaluación del sistema de la vía aérea respiratoria, unas consideraciones generales para la intubación, como ya les mencioné, pues, se necesita una sonda nasogástrica. Dice, puede necesitar, para mí, es imperativo que usted ponga una sonda nasogástrica, porque esa es una guía al momento de intubar a un paciente. Ya usted sabe, al momento de colocar una sonda nasogástrica, que por el orificio donde está pasando ella, por ahí usted no va a meter el tubo endotraqueal. Así que si usted pone una sonda nasogástrica y pasa bien y está bien colocada, obviamente por ahí no debe tener, las probabilidades de equivocarse al intubar son menos. Ya usted sabe que el orificio que debe estar arriba, donde está pasando la sonda nasogástrica, es la entrada de la tráquea. Así que ya no debieran de tener problemas. Y por eso es la curva, la hoja curva, te ayuda a levantar y con un poquito de presión del cartílago cricoides, tú vas a ver cómo se ve esta entrada. Generalmente el triángulo que se observa del cartílago cricoides es típico, usted lo ve. Y si el paciente tiene cierto grado de ¿cómo te digo?, no está paralizado, usted va a ver cómo ella se abre y ve ese movimiento. Entonces, eso es otro punto más a favor para que usted pueda intubar al paciente pediátrico. La posición de olfateo, que ya le mencioné, que es apoyada para eso, no, es muy importante, se coloca y la presión. Y recuerde que la tráquea no se alinea tan fácilmente como el adulto porque es más pequeña y es más maleable, entonces es un poquito más difícil. Entonces, el uso de la hoja de laringoscopio recta, depresión de cricoides y desplazamiento lateral con estos pacientes, eso. Entonces, estas dos fórmulas quiero hacerle hincapié y quiero corregirle. La hoja es recta, la que usamos en el paciente pediátrico, hoja recta. No utilizamos hoja curva, hoja recta. Ok, esta fórmula, edad en años entre 4 más 4, nos va a dar la idea del tubo endotraqueal que vamos a utilizar. Y la siguiente, que es el diámetro interno, que generalmente viene el tubo endotraqueal, multiplicado por 3, nos da una idea de la distancia hasta donde vamos a introducir a nivel de la boca el tubo endotraqueal. Ok, estas son una tabla donde nos hablan de causa de insuficiencia respiratoria más frecuentemente. Vemos que en los neonatos y prematuros hay apnea de la prematuridad, un síndrome de dificultad respiratoria neonatal, déficit de surfactante, causas de este tipo de grupo etario. Ya en los neonatos a término son más susceptibles a las neumonías bacterianas, aspiración de meconio, alteraciones congénitas de la vía aérea. Y lactantes y niños, pues ya otro tipo de patologías como la neumonía, bronquiolitis, asma, aspiración de cuerpo cutáneo, que pueden producir todo lo que es causa de insuficiencia respiratoria. Entonces, los trastornos respiratorios primarios son la causa más común. El niño, cuando tiene problemas respiratorios, hipoxia, paro cardíaco. Y eso lo hacen rápido. Entonces, por eso que es la causa más frecuente de que un paciente pediátrico entre en paro cardíaco. Entonces, esto nos va a ver que hay ¿cómo te digo? La reserva basal de oxígeno baja, lo hace más susceptible en estos pacientes. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son algunas de las condiciones que pueden llevar a obstrucción de la vía aérea en niños? Más frecuentemente, sedación analgesia, obstrucción de la vía por un cuerpo extraño, CRUB, laringomalacia, anillos vasculares, una estenosis subglótica, o sea, todas esas son causas de insuficiencia respiratoria frecuentes en un paciente pediátrico. Bien, entonces,
Aquí brevemente la configuración inicial del ventilador en niños, muy similar a los de adultos. Paciente con insuficiencia respiratoria que tiene un problema a nivel pulmonar. Comenzamos de 6 a 10 cc por kilo en los pulmones normales. Si hay un síndrome de distrés respiratorio, pulmones feos, bien comprometidos, generalmente primero no dañar los pocos alvéolos que están funcionantes en el paciente, entonces usamos volúmenes más bajos, llegando a 6 cc por kilo en lesión pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Y la frecuencia respiratoria en niños generalmente es más alta que en los adultos. ¿Y eso por qué? Es porque el niño necesita una ventilación mecánica mayor y eso está dado por la frecuencia respiratoria. Entonces, esto va a aumentar todo lo que es la tasa metabólica. El paciente tenemos la tasa metabólica aumentada. Entonces, por eso utilizamos un aumento en la ventilación minuto, a expensas de la frecuencia respiratoria. Bien, este segundo caso, también muy frecuentemente, neonato de 2 semanas presenta con vómito en proyectil no bilioso y agitación por 3 días. Esto es típico, el papá te dice que el niño vomita como si fuera un estruendo, lo tiene cargado y le dispara. Entonces, esto lo describen así textualmente a nivel del cuarto de urgencia. No, último pañal mojado hace un día, los neonatos orinan a cada rato y le dice eso, significa que no está orinando lo suficiente porque si no tiene un volumen de líquido adecuado, el cual ha sido disminuido drásticamente. Dice fontanela hundida, membrana de mucosa seca, aspecto ictérico en el lactante. O sea, datos clínicos que no son normales en un neonato de 2 semanas. Te dice con una frecuencia de 190, ¿verdad? Súper taquicárdico, con 50 respiraciones por minuto, que igual están aumentadas, y una presión que para la edad de él está baja. Entonces, con estos hallazgos, primero que todo, ¿cuál es el diagnóstico y etiología más probable de este neonato? Estenosis congénita del píloro. Típico, frecuente. Usted lo ve, así le llegan al cuarto de urgencia con esa indicativa, con esas características. Entonces, intervención inicial que está indicada en este paciente que llega con estos datos que ustedes pueden ver ahí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacerle? Líquido, reposición de líquidos endovenosos y, muy importante, corrección de las alteraciones electrolíticas que pueda tener este tipo de paciente. ¿Ok? Y modalidades diagnósticas utilizadas para este caso, lo más sencillo es ultrasonido. Con ultrasonido, el radiólogo puede darle la explicación, lo que uno encuentra en un paciente que tiene estenosis congénita del píloro. Muy importante. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora vamos a ver la parte cardiovascular, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco es igual que en el adulto. Frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de eyección. Pero hay que recordar algo. El gasto cardíaco del niño va a depender de la frecuencia cardíaca porque el volumen sistólico es muy pequeño porque el corazón es más pequeño, es menos distensible y entonces para poder mantener el gasto cardíaco él tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces ese es el mecanismo de compensación cuando el paciente tiene el compromiso hemodinámico, tiene un corazón que no produce un volumen de eyección, un volumen sistólico adecuado. La única forma que tiene el paciente pediátrico de compensar esta alteración hemodinámica es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ve? Entonces, como ahí lo dice, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, miocardio no es distensible, el volumen es mucho más pequeño y entonces cambios mínimos del volumen sistólico con respuesta a cambio de la precarga y la proscarga. La bradicardia, porque el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, no es tolerada en los niños, en los lactantes. Así que los lactantes y niños pequeños que les llega taquicárdico y ustedes ven que hay un descenso progresivo y rápido de la frecuencia cardíaca, eso no significa que están mejorando, ¿ah? Ojo, muy probablemente el paciente puede estar empeorando su condición. Habría que ver cómo está la función miocárdica, habría que hacerle otra serie de estudios, y entonces eso es una cosa que nos tiene que llamar la atención. Como dice aquí, puede ser una hipoxemia grave o acidosis, la bradicardia. Eso de bradicardia en niños es mortal, así mismo como la bradipnea,
y otro tipo de cosas que vamos a encontrar. Bien, aquí siguiendo la línea del direct que habla este curso, detección, intervención, reevaluación, comunicación excelente y la terapia en grupo, que son las siglas de todo lo que deben utilizar ustedes al momento de abordar cada una de las patologías, pues vemos todo lo que hay que realizar en la evaluación de la apariencia general que ya mencionamos, vía aérea, respiración, circulación, la historia que nos puedan dar, todos los monitores y podemos ver el tipo de choque que puede estar presentando este tipo de paciente. Este paciente general es un choque hipovolémico, porque pérdida de líquido. No ingesta nada y todo lo elimina, así es que lo más seguro es que tenga un choque hipovolémico, que es muy frecuentemente en niños, ¿ok? ¿Ve? Damos en la intervención oxígeno, los líquidos, las cargas, los volúmenes quitaloides. En estos casos van de 20 hasta 60 cc por kilo el volumen inicial los primeros 15 minutos para recuperar signos vitales. Generalmente cuando se sospecha un choque de tipo hipovolémico. Podemos repetir nuevamente, como ya le mencioné, hasta 60 cc por kilo. Monitorizamos la diuresis. Esto es muy importante para nosotros, monitorizar la diuresis. Por eso debemos colocarle una sonda urogenital para así, una Foley, para poder tener una medición exacta de la producción de orina. ¿No? Los criterios de reanimación, vemos el órgano diana, todo este tipo de cosas y la comunicación efectiva, que es el punto final, donde todos tenemos que definir roles, cada uno va haciendo su trabajo, igual que el ABC en una reanimación cardiopulmonar. Bien, el choque hipovolémico, que es el tipo de este paciente, es muy frecuentemente el más común. Recordemos dos cosas, que la taquicardia es un signo temprano y la hipotensión en el niño ya es un signo tardíaco. Nosotros vamos a encontrar niños con compromiso hemodinámico compensado, pero con presiones normales. Cuando ya lo encontramos con presiones bajas, el grado de descompensación, el grado de compensación se ha perdido y el paciente empeora su pronóstico con esto, ¿no? Entonces, por eso es importante el reconocimiento temprano de todos los hallazgos que vemos en el paciente pediátrico. Tenemos que picar por delante cuando tenemos un paciente críticamente enfermo y hay sospecha de que está evolucionando mal. Entonces, por eso los niños mantienen la presión arterial más tiempo en casos de hipovolemia que los adultos, por su mecanismo compensatorio, aumento de las resistencias vasculares periféricas, por la frecuencia cardíaca, todo eso es lo que hace para compensar este déficit. Entonces, el tratamiento incluye por la reposición de líquido, ya lo mencionamos inicialmente, controlar las pérdidas, eso es un balance, pérdidas, salidas, todo esto hay que controlarlo mediante algún tipo de tratamiento y los trastornos hidroelectrolíticos que pueden presentar también tenemos que verlo en estos pacientes. Bien, entonces el choque séptico. El choque séptico es otro tipo de choque, igual que en los adultos, la clasificación es igual, es un choque de tipo distributivo, generalmente la sepsis es la causa más común, ¿ve? Generalmente estos pacientes, usted ve que tienen un compromiso del estado mental, el nivel de conciencia es variable, entonces ya eso nos indica que la perfusión a nivel cerebral está comprometida, por consiguiente dan ese tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Ve? Están hipotérmicos, pueden tener fiebre. Y hay dos tipos, choque caliente, choque frío. Choque caliente cuando hay vasodilatación periférica, los pacientes están rojos, están calientes, ese es un tipo de choque. Estos mejoran mejor con volumen y uno les añade un cierto grado de inotropismo, cuyo inotrópico de elección en estos casos es la norepinefrina, como la van a ver. La anafilaxis también nos da este tipo de choque distributivo. Pero el más frecuente es un choque séptico, ¿ok? El tratamiento, restaurar y mantener la perfusión orgánica de oxigenación, dar oxígeno suplementario al 100%, la reposición de líquidos agresiva. Hablan hasta de 200 cc por kilo, pero la tendencia es utilizar menos cantidad y iniciar los inotrópicos de manera temprana. Muy importante eso, ¿no? Y el soporte vasopresor, como lo mencioné, norepinefrina de primera elección en el choque refractario al líquido. En el choque frío, con aumento de la resistencia periférica, podemos utilizar dopamina, pero si no responden, usamos epinefrina o vasopresina. En el choque caliente, que es el de la vasodilatación, preferimos norepinefrina, pero si no mejora, podemos utilizar epinefrina en estos pacientes.
¿Ok? Bien. El choque cardiogénico, esto lo vemos en pacientes que tienen miocarditis. Hay un compromiso de la función sistólica y diastólica del corazón completa. Esos corazones prácticamente ni se mueven. Y si tenemos que utilizar líquido en estos pacientes, tenemos que utilizar volúmenes disminuidos, 5 a 10 cc por kilo, a diferencia de los otros casos, porque el corazón es más susceptible a cargas de volumen. ¿Ok? Entonces, este choque de tipo cardiogénico lo podemos ver en pacientes, por ejemplo, los neonatos, con lesiones dependientes de ductus, este tipo, coartación de aorta, transposición de grandes vasos, arteria tricuspidia, donde hay una vía de escape a través del ducto arterioso que cuando se cierra, esta vía de escape no se produce y el corazón se descompensa porque no tiene cómo salir. La eyección del lado izquierdo del corazón no tiene cómo funcionar. ¿Ve? Entonces, para estos casos de lesiones ductodependientes, se puede iniciar la administración de prostaglandina. Pero ya todo esto es un hospital ya de tercer nivel, a menos que sea detectable temprano, a esta dosis, muy importante. Los ayuda porque se permeabiliza el ducto, se abre y entonces ya hay flujo ya hacia el resto del organismo. ¿Ok? Hay lesiones ducto no dependientes que también pueden presentarse más allá del periodo neonatal, pero aquí esto lo vamos a encontrar diferente: taquicárdico, ritmo de galope, taquipnea, hepatomegalia, para crecer, pero ya esos son otro tipo de lesiones que no son de tipo congénitas, en niños lactantes más grandes. Entonces, y el choque obstructivo, que también lo vemos en los adultos, pues en el niño generalmente son por lesiones congénitas, tipo esta: coartación de aorta, arco aórtico interrupto, cualquier obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo, ya cuando se cierra el ducto, y otro tipo de patologías que son raras en niños, muy esporádicamente se ven, pero sí se ven frecuentemente en adultos, como son los embolismos pulmonares, tamponamientos cardíacos, neumotoras a tensión. ¿Ve? Más que todo se ve poco común en niños, salvo un neumotoras a tensión o un tamponamiento cardíaco, pero las embolias pulmonares pues no la vemos frecuentemente en niños. Este tercer caso, creo que es el último, es un niño de 2 años, vómito, diarrea, 1 semana de evolución. Importante en la historia, diré, le han dado agua de arroz y jugos. Llega un paciente con estos signos vitales: 37,5, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, está aumentada para un niño de 2 años, 20 respiraciones por minuto y una presión de 70-50 que para un niño de 2 años está disminuida. Llega letárgico, con mucosas secas, poca turgencia de la piel, dato de hipovolemia. Y dice que tiene convulsiones tónico-clónicas detenidas con diazepam por vía rectal porque no tenía acceso. Dice, ¿cuál es la etiología más probable de la convulsión? Un desequilibrio electrolítico. ¿Cuál es el más frecuente, el más probable? Una hiponatremia, el sodio. Está recibiendo agua de arroz y jugos, es lo único. Soluciones que son hipotónicas y al final lo van a hacer más hipotónico. ¿Ve? Estrategia inicial del manejo inicial en este paciente: hay que reponer los líquidos, pero eso sí, si estamos pensando en hiponatremia, el contenido de sodio de esos líquidos tiene que estar entre 50, mínimo 50 y 70 milequivalentes por litro. No menos de eso. Ese es el contenido de sodio que tiene que tener las soluciones de reposición en estos pacientes donde usted sospecha hiponatremia. ¿Ok? Entonces, estrategia de manejo inicial, ya le mencionamos, y modalidades diagnósticas, pues, control de electrolitos, exámenes completos, hemograma, todo este tipo de cosas en esta parte del diagnóstico. Bien. Entonces, los trastornos hidroelectrolíticos, brevemente, siguiendo las directrices del primero de Cruzo, ¿no? Detectar, evaluar el aspecto general, todo, ¿ve? El mismo punto: circulación, vía aérea, examen físico, los trastornos respiratorios que pueda tener, de hidratación, cómo está, básicamente los bolos de cristaloides isotónicos, pensando en hiponatremia. ¿Ok? Repetimos los líquidos, prácticamente es lo mismo.
Si el paciente tiene hiponatremia y es sintomática, muy probablemente porque el paciente está convulsionando, eso es una hiponatremia sintomática, el bolo de administración de sodio, lo que hay que recuperar el sodio es con una solución de salina al 3%. Esta solución hipertónica, que es una solución al 3%, se prepara así. 3 cc de solestrol al 23.4% más 87 cc de agua. Así es que se prepara una salina hipertónica. 13 cc de solestrol al 23.4% y 87 cc de agua bidestilada. Si tiene solestrol al 20%, entonces son 15 cc de ese solestrol al 20% y 85 cc de agua bidestilada. Con eso usted tiene una salina al 3% y le administra un bolo inmediato de 3 a 5 cc por kilo al paciente que usted está sospechando que tiene una hiponatremia. Y es sintomática y hay que pararla. Solo que no hay que recuperar rápidamente el sodio. Se lleva hasta algún punto, más o menos 120, porque generalmente los pacientes que presentan síntomas son por debajo de 120 el sodio. Entonces, cuando lo vamos a llevar, lo vamos a recuperar solamente hasta 120, por las complicaciones de fibrosis pontina que puede presentar, ¿no? Entonces, aquí vemos el bolo de solución salina hipertónica, 13 por kilo en 15 minutos. ¿Ve? Podemos lorazepam o diazepam o midazolam para prevenir las convulsiones, para pararlas, ¿no? Y ver todo lo que es el funcionamiento de los demás órganos, signos de perfusión. Todo esto es muy importante verificar en estos pacientes. Ok, esta fórmula ya muy conocida por ustedes, lo tienen que haber visto a lo largo de su carrera. Cómo calcular los líquidos, los niños menores de 10 kilos, 100 cc por kilo. Los niños de 11 a 20 kilos son 1000 cc más 50 cc por kilo por arriba de 10. Y los mayores de 20 kilos, 1500 cc más 20 cc por kilo por arriba de 20. Eso es para saber de esto. Ok, en los pacientes, insisto, líquidos isotónicos cuando el paciente tiene hiponatremia. Lactatorrina o dextrosa en salina al punto 45. No puede, es un líquido todavía isotónico. ¿Ok? Entonces, y esto es importante porque hay que recordar que las pérdidas insensibles en los niños son mayor de la relación niño-adulto, son mucho más, porque hay una superficie de área mayor comparada con la masa corporal. Entonces, la pérdida de insensibles son mayores. Bien, en sistema, la parte del metabolismo y temperatura, como es la glucosa, los lactantes rápidamente desarrollan hipoglicemia, es fácil. Generalmente, ellos se manifiestan con letargo, sudoración, pueden presentar convulsiones, pero por movimientos finos, ¿ve? Todo esto puede haber mucha irritabilidad. Entonces, esto también nos hace sospechar que el lactante puede tener un periodo de hipoglicemia, obviamente que se detecta a través del glucómetro, ¿no? Y ellos sufren más de hipoglicemia porque tienen bajas reservas de glucógeno. Y la tasa metabólica en el paciente pediátrico está aumentada en comparación con el adulto. Entonces, eso lo hace susceptible a que desarrolle más fácilmente hipoglicemia. ¿Ok? Para la hipoglicemia, aquí tenemos dos formas de tratamiento. Generalmente en neonatos se usa Destrosal 10, ¿no? De 5 a 10 cc por kilo un bolo, o 0.5 a 1 gramo por kilo, es lo que corresponde. Y en los niños más grandes, una Destrosal 25 de 2 a 4 cc por kilo, o la misma cantidad, generalmente 500 miligramos por kilo se puede utilizar en los niños mayores. Destrosal 25, Destrosal 50, lo que tengan disponibles. ¿Ok? Bien. Entonces, la hiponatremia, ya lo hablamos, sodio menos de 135, lo que encontramos en los pacientes que vimos, irritabilidad, mala alimentación, náuseas, vómitos, letargo, convulsiones, puede llegar a coma, muerte si no se trata. La solución salina hipertónica que les mencioné, 3 cc por kilo. La hipernatremia es otro de los factores muy importantes, donde el sodio está más en 145. Y se tiene que calcular el déficit de agua libre con esta fórmula. 4 cc por kilo por cada milimol de sodio que esté por arriba de 145.
O podemos utilizar la fórmula de 0.6 cc, 0.6 por kilo, por el peso en kilo, por la diferencia del sodio actual menos sobre 140 menos 1. Eso nos da idea del déficit de agua libre que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Y recordar que la disminución no debe exceder a 0.5 milimoles por litro por hora en 42 a 72 horas. Otro de los trastornos vemos hipercalemia, que ya usted conoce, la onda T picuda, ensanchamiento del QRS, prolongación del intervalo PR. Y entonces administramos gluconato de calcio a la dosis ya conocida para redistribuir el potasio, el bicarbonato, la dextrosa más la insulina. Ahí te lo dice, todo eso está en su libro, ¿no? 0.1 unidades por kilo, porque cada unidad de insulina por cada 5 gramos de dextrosa que usted le administre acá. ¿Ok? Los gramos que le salga aquí, esas son las mismas unidades de dextrosa que usted le va a agregar a la solución, porque la insulina mete glucosa y mete potasio a la célula. Por eso es que utiliza estas cosas, ¿no? Agonitabletas y para removerlo con el cayexalate o diuréticos de asa. Eso está ahí en su libro. Entonces, algunos factores que ponen a los neonatos en riesgo de infecciones. ¿Cuáles son estos factores? Están descritos muy frecuentemente. Hay una disminución de la función de los polimorfonucleares y de las reservas. Hay disminución de la liberación de fagocitos en el sitio de infección. Hay disminución en la síntesis de anticuerpos y disminución en todo lo que es la inmunidad pasiva que otorga la madre al niño, que dura entre los 2 y los 5 meses. ¿Ok? Pronta evaluación de los antibióticos empíricos, importante en los neonatos. Neonato con fiebre tiene que dar antibiótico. Y los organismos que pueden estar asociados en las patologías que amenacen la vida dependiendo del grupo etario, ¿no? Bien, la escala de Glasgow, muy importante, que es modificada para los niños, también nos ayuda a ver cómo está el nivel de conciencia, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que ver aquí en la parte pediátrica. En general, ¿alguna pregunta o duda que puedan tener o que han tenido en algún momento? Bien. Bueno, entonces, claves, puntos claves ya. Signos tempranos de dificultad respiratoria, incluyen taquipnea, quejido y aleteo. Ya lo hablamos. Manejo de la vía respiratoria, el paso más importante, vía aérea permeable, ¿no? Con niños con compromiso respiratorio. Recorrer las diferencias, por eso que se pone en la posición de olfateo, y la presión del cartílago cricoides, todo este tipo de cosas. La configuración inicial del ventilador, que ya la mencionamos, igual que en los adultos, 6 a 10 cc por kilo. La frecuencia respiratoria es mayor porque necesita mayor ventilación minuto. Taquicardia, hallazgo temprano, hipotensión, hallazgo tardío. La reposición temprana de líquidos en los choques hipovolémicos. Recordemos que la norepinefrina, inotrópico de elección, en choque vasodilatador con refractario a líquido, usted le pasa líquido, no mejora, le comienza la norepinefrina. Lecciones congénitas en los lactantes, es lo que tiene que ver con la función cardíaca. Recordar la baja reserva de glucógeno, por eso que hacen hipoglicemia durante el estrés, la irritabilidad, signo temprano de cambio en el estado mental, y los neonatos febriles, menores de 2 meses, deben de tener antibiótico ante un cuadro febril. Muy importante porque son muy susceptibles. Finalmente, le quiero dar este cuadro que estamos utilizando ahora, pacientes con sospecha de COVID, ¿no? Manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, que ya lo mencionamos, ingreso a cuarta urgencia, cumple con criterios del caso, ¿sí? Entonces, un caso sospechoso, hay que identificar la parte de epidemiología, toma de muestras, esto. Sectorizamos para ver si el lado de aislamiento, todas las medidas pertinentes, y de ahí vemos si es estable o no estable. Si no está estable, ya hay que ver si tiene inestabilidad hemodinámica, porque estos niños presentan un falla, el síndrome de disfunción orgánica múltiple, muy frecuentemente se ve en niños, entonces hay que ver el grado de estado hemodinámico de estos pacientes. La insuficiencia respiratoria, si tiene un problema de neumonía, estos pacientes, si hay deterioro neurológico, si hay deterioro neurológico, porque también vemos que estos niños se ven afectados a nivel neurológico, deterioro clínico, que ya es muy importante. Si no, ¿ve? No está estable, y ya el ingreso a terapia intensiva con monitorización, soporte ventilatorio, de ser necesario, y es lo menos indicado en pacientes pediátricos, a menos que tenga una indicación clara. A nuestro paciente le va muy bien con oxígeno de alto flujo, soporte vasoactivo, y todo esto lo vemos generalmente
en el síndrome inflamatorio múltiple que pueden presentar estos pacientes. Y ya el tratamiento específico como sedación, antibióticos, etcétera, que eso es lo que hacemos todos los días con cualquier paciente críticamente enfermo. Entonces ya su egreso y con protocolo de terapia de intensiva una vez que todos los criterios se hayan cumplido. Pero generalmente el manejo del paciente crítico con este tipo de patología no ha variado. Nosotros hacemos lo que hacemos normalmente con un paciente con un compromiso respiratorio de esta magnitud. Igual con el paciente que tiene el síndrome inflamatorio multisistémico, líquidos, inotrópicos, inmunoglobulina, o sea, todo lo que utilizamos normalmente en estos pacientes. Listo, básicamente eso quería darles, pues por lo menos le quede algo si en algún momento durante su carrera puedan llegar a ver y detectar a un niño críticamente enfermo. Muchas gracias.